El día que mi mamá me echó de la casa, yo ni siquiera sabía de qué me estaban acusando. Fernando ya estaba llorando cuando llegué. Y mi mamá solo dijo una cosa: empaca tus cosas, no quiero volver a verte. Siempre fue el hijo favorito. Pero esa vez, su mentira arruinó mi vida. Me fui de la casa ese mismo día llorando. No tenía a dónde ir. Solo tenía unos pocos ahorros, así que pagué unas noches en un motel barato mientras pensaba qué hacer con mi vida. Esa noche casi no dormí. No dejaba de preguntarme lo mismo una y otra vez. ¿Qué mentira le había dicho Fernando a mi mamá? Desesperada llamé a mi tía Alicia para preguntarle si podía quedarme con ella por un tiempo. Mi tía fue la única persona que me escuchó. Conseguí un trabajo de medio tiempo para poder seguir estudiando. Una semana después reuní valor y fui a buscar a mi mamá para pedirle una explicación, con la esperanza que ella me dijera que regresara a casa. Pero cuando llegué a la casa, ni siquiera me dejó entrar. «Vete de aquí», me gritó. «Tú ya no eres mi hija». Sentí que el corazón se me rompía. Yo ni siquiera sabía de qué me estaba acusando. Le conté a mi tía lo que acababa de pasar. Ella solo suspiró y me abrazó. «No es momento de hablar con tu mamá aún», me dijo. Fernando siempre fue su favorito, y ahora mismo va a creer todo lo que él diga. Viví con mi tía Alicia durante varios años. Ella me ayudó cuando no tenía a dónde ir, y siempre me apoyó mientras trabajaba y terminaba mis estudios. Pero cuando conseguí mi primer trabajo estable después de graduarme, decidí mudarme. Quería empezar mi vida desde cero y no seguir siendo una carga para ella. Mi tía fue la única persona que supo mi nueva dirección. Hasta que un día recibí una llamada de mi tía. Su voz sonaba diferente. «Marcela, creo que tienes que saber algo». Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Mi tía guardó silencio unos segundos antes de responder. «Fernando vino a la casa de tu mamá ayer, y confesó algo». Sentí que el corazón me empezó a latir muy rápido. «¿Confesó qué?», mi tía suspiró. «El dinero. Él fue quien lo robó». Me quedé en silencio. «¿Qué dinero?», pregunté. Fue entonces cuando mi tía me contó la verdad. El día que mi mamá me echó de la casa, habían desaparecido los ahorros que ella guardó durante 10 años para comprar su casa. Y Fernando había tomado todo ese dinero para comprarle un auto nuevo a su novia. Y para no meterse en problemas, decidió culparme a mí. Cuando mi mamá descubrió la verdad, trató de buscarme. Al principio intentó llamarme. Pero yo ya había cambiado de número hacía años. Entonces empezó a preguntarle a familiares si sabían dónde estaba. Mi tía Alicia me contó después que mi mamá fue varias veces a su casa. Llegaba llorando, preguntando por mí. «Solo quiero hablar con ella», decía. «Necesito pedirle perdón». Pero mi tía nunca le dijo dónde vivía. Durante años mi mamá había creído una mentira sin siquiera escucharme. Y mi tía pensaba que ahora era demasiado tarde. Un día mi tía me llamó otra vez. «Marcela, tu mamá vino hoy otra vez». Me quedé en silencio. ¿Qué quería? Mi tía suspiró. «Traía una foto tuya». Sentí un nudo en el estómago. «La misma que tenías cuando te graduaste de la secundaria», continuó. «Dice que la lleva siempre en su bolso. Dice que todos los días se pregunta dónde estás. Y si alguna vez vas a perdonarla». No supe qué decir. Durante años había imaginado ese momento. Había imaginado a mi mamá dándose cuenta de la verdad, pidiéndome perdón, diciéndome que se había equivocado. Pero cuando finalmente pasó, algo dentro de mí ya había cambiado. Porque el día que me echó de la casa, no solo perdí a mi familia, perdí la confianza en la única persona que debía creer en mí. Fernando había gastado todo el dinero de los ahorros de mi mamá para comprarle un auto a su novia. Pero la relación no duró mucho. Meses después ella lo dejó, y se llevó el auto. Fernando empezó a tener problemas económicos y terminó regresando a vivir con mi mamá. Una tarde, mi tía Alicia me contó algo más. «Hay algo que nunca te dije», me confesó con la voz baja. La miré confundida. «¿Qué cosa?». Mi tía dudó unos segundos antes de hablar. «El día que tu mamá te echó de la casa, yo estuve ahí». Sentí que el corazón me dio un vuelco. Yo había ido a dejarle unos documentos, explicó. Estaba en la sala cuando empezó la discusión. Me quedé en silencio escuchando.
Tu mamá estaba desesperada porque no encontraba el dinero, continuó. Fernando empezó a llorar y dijo que te había visto entrar a su habitación esa mañana. Pero eso no es lo peor, dijo mi tía. ¿Qué pasó? Mi tía suspiró. Cuando tu mamá te gritó que empacaras tus cosas, yo intenté defenderte. La miré sorprendida. Le dije que no tomara una decisión así sin escucharte primero. ¿Y qué dijo ella? Mi tía bajó la mirada. Dijo que no necesitaba escucharte, porque Fernando nunca mentía. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Durante todos esos años yo había pensado que al menos alguien había dudado de la mentira. Pero no. Mi mamá ni siquiera quiso escucharme. A Fernando la culpa empezó a pesarle. Una noche mi hermano llegó borracho a la casa. Mi tía dice que mi mamá estaba en la cocina cuando él empezó a llorar. Mamá, tengo que decirte algo. Fue entonces cuando finalmente confesó la verdad. Él había tomado los ahorros que mi mamá guardó durante 10 años. Y había culpado a la única persona que sabía que no podía defenderse. A mí. Cuando Fernando confesó la verdad, mi mamá quedó destrozada. No solo había perdido los ahorros de 10 años. También había perdido a su hija por creer una mentira. Durante varios días no le habló a Fernando. Mi tía me contó que en la casa apenas se escuchaba una palabra. Pero algo que nadie esperaba pasó. Mi mamá no lo echó de la casa. A pesar de todo, Fernando seguía siendo su hijo. Una noche mi tía escuchó cuando mi mamá finalmente habló con él. Lo que hiciste fue imperdonable, le dijo. Fernando no respondió. Por tu culpa perdí a tu hermana, continuó ella. Y tal vez nunca vuelva a verla. Mi tía dice que Fernando estaba llorando. Pero mi mamá solo suspiró. No puedo echarte de la casa, dijo finalmente. No voy a perder a otro hijo también. Desde ese día la relación entre ellos cambió para siempre. Fernando ya no era el hijo favorito. Pero tampoco dejó de ser su hijo. Pasaron muchos años antes de que volviera a verla. Un día, cuando salía del trabajo, escuché una voz detrás de mí. Marcela. Me quedé congelada. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Me giré lentamente. Y ahí estaba mi mamá. Se veía más vieja, más cansada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Por favor, déjame hablar contigo, me dijo. Durante años imaginé ese momento. Imaginé lo que diría si alguna vez volvía a verla. Pero cuando finalmente pasó, no sentí lo que esperaba. Solo sentí distancia. Ya sé toda la verdad, dijo ella. Fernando me confesó todo. Sé que te hice mucho daño. Bajó la mirada. Perdóname, por favor. Guardé silencio unos segundos. Luego respiré profundo. El día que me echaste de la casa. No solo perdí a mi familia. La miré directamente a los ojos. Perdí a mi mamá. Ella empezó a llorar. Marcela, yo sigo siendo tu madre. Negué con la cabeza. No. Mi mamá fue la persona que me abrió la puerta cuando no tenía a dónde ir. La que me escuchó cuando nadie más quiso hacerlo. Hice una pausa. Mi mamá es mi tía Alicia. Y sin decir nada más, me di la vuelta y me fui. Después de ese día no volví a verla. Pero mi tía Alicia me contó algo más. Después de que mi madre se reencontró conmigo, mi mamá fue a la habitación que yo había usado durante años. La habitación seguía casi igual. Mi cama, mis libros, algunas fotos viejas. Mi tía me dijo que mi mamá se sentó en la cama durante mucho tiempo sin decir una palabra. Después abrió el cajón del escritorio. Y encontró algo que la hizo llorar. Era una carta. Una carta que yo había escrito cuando tenía 15 años. La había hecho para el Día de las Madres. Mi tía me contó que mi mamá la leyó en voz baja. Decía, gracias por ser la mejor mamá del mundo. Ese día mi mamá entendió algo. Que la hija que había echado de su casa era la misma que durante años la había admirado. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Y dijo en voz alta, la perdí Alicia, perdí a mi niña para siempre. Durante mucho tiempo pensé que mi vida había sido destruida por una mentira. Pero con los años entendí algo. Si mi mamá no me hubiera echado de la casa, tal vez nunca habría descubierto lo fuerte que realmente era. Un sábado estaba descansando en casa,
me preparé para desayunar y ver mi serie favorita, cuando tocaron la puerta. Dejé mi cereal en la mesa y fui a abrir. Ahí estaba Fernando. ¿Cómo encontraste mi dirección?, pregunté. Se veía muy diferente a como lo recordaba. Más delgado, con ojeras, y con una expresión que nunca antes le había visto. Culpa. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Fernando bajó la mirada. Me tomó meses, dijo. Tuve que hablar con primos, amigos, incluso con antiguos profesores tuyos. Suspiró. Sabía que la tía Alicia nunca me lo diría. Sentí un dolor en el corazón. ¿Qué quieres, Fernando? Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Pedirte perdón. Guardé silencio. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, continuó. Lo que hice fue horrible. Se pasó una mano por el rostro. Era un idiota, un chavo inmaduro que solo pensaba en impresionar a su novia. Respiró profundo. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría sin pensarlo. Jamás habría dicho esa mentira. Mis manos se tensaron. Pero no lo hiciste, respondí. Fernando asintió lentamente. Lo sé. Arruiné tu vida. No, dije finalmente. Fernando levantó la mirada sorprendido. No arruinaste mi vida. Hice una pequeña pausa. Pero si destruiste a mi familia. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Marcela, dijo él con la voz quebrada. Daría cualquier cosa por arreglarlo. Negué con la cabeza. Hay cosas que no se pueden arreglar. Lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Fernando no respondió. Que ni siquiera intenté defenderme. Porque pensé que mi propia madre sabría que yo jamás haría algo así. Fernando cerró los ojos. Lo sé. Y aún así mentiste. Él empezó a llorar. Lo siento. Respiré profundo. Durante años imaginé este momento. Pensé que cuando lo tuviera enfrente, sentiría rabia. Pero lo único que sentía era cansancio. Te perdono por lo que hiciste. Fernando levantó la mirada con esperanza. Pero negué con la cabeza. Que te perdone no significa que vuelva a confiar en ti. Tu mentira no solo me quitó una casa, me quitó a mi mamá, agregué. No quiero que vuelvas a buscarme. La esperanza desapareció de su rostro. Algunas cosas, continué, simplemente cambian todo para siempre. Di un paso atrás. Cuídate, Fernando. Y sin decir nada más, le cerré la puerta. Me quedé unos segundos apoyada contra la puerta, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. El silencio que quedó después fue extraño. Pero cuando finalmente se fue, no sentí enojo. Solo sentí un cansancio profundo. Como si una parte de mi historia acabara de cerrarse para siempre. Respiré hondo, me limpié las lágrimas y caminé hacia la ventana. Lo vi alejarse por la calle sin mirar atrás. Y en ese momento entendí algo. Perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces, solo significa dejar el pasado donde pertenece. Gracias a mi tía Alicia terminé mis estudios, conseguí un buen trabajo y construí una vida que jamás imaginé cuando dormía en aquel motel barato. Hoy tengo mi propio hogar. Un hogar que construí con esfuerzo, y con personas que sí creyeron en mí. Porque al final entendí algo muy importante. La familia no siempre es la que te da la vida, sino la que decide quedarse cuando más la necesitas. Si te gustan estas historias, suscríbete porque subo una nueva todos los días.